think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Arquetipo Podcast. Analizaste con la motis. Sí. Oye, ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a esto que es Arquetipo Podcast. Mi nombre es Martín Corona y como siempre me acompaña Uriel Wilkinson. ¿Cómo estás, Uriel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien todos. Y hoy tenemos invitados especiales. Sí, se encuentra el señor Gustavo Acosta, alias Panda. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes, muchachos? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Y también nos acompaña Cristian Yáñez. Él es artista de cómic y novela gráfica. Sí, hola, vivan los cómics y los fanzines. Y que de hecho, pues ese es el tema que tenemos listo hoy para ustedes. Sí, déjenme les platico un poquito más de Cristian. Eres de California, ¿no? Actualmente estás viviendo por acá. Ajá. Y aquí has estudiado animación, creación de cómic, Sur Weekend, y también me comentó por acá Panda que trabajaste en animación de Mundo Zarra. Sí. Yo estuve buscando algo referente y encontré solamente un grupo de clips como bien súper bizarros. ¿Es eso? Pues tenemos un Instagram. La animación de hecho está en YouTube. Ahí la pueden buscar como Mundo Zarra, episodio La Sangre se llama. Y es como una sátira pues como de las ciudades grandes. Entonces tiene cosas como de Guadalajara y así. Pues como mostrando como lo mierda que está como todo. Como una crítica social. Ajá, puede ser, pero es como llevado al absurdo, pues. Un poco ácido el trip. Ajá. Órale. Pues debemos de verlo por ahí y que nos compartas el link para ponérselos también en la descripción del programa y que la gente pues conozca un poco más de lo que has hecho y en donde has colaborado, ¿no? Sí. Y pues bueno, de hecho también quería platicarles que Panda es el fan número 1 que me encontré entre mis compas para hablarnos del tema de los cómics. Así es, bueno, yo en realidad, primero quiero hablar como fan. Yo desde niño, pues, tengo mi familia que vive en Guanajuato y tengo una tía que me educó en el mundo de la novela gráfica europea porque se la pasaba comprando Asterix y Obelix, se la pasaba comprando Lucky Luke y varias novelas que son como muy importantes para el cómic europeo. Y del otro lado tenía un primo que se la pasaba comprando cómic americano, llámese Marvel, DC, etcétera, etcétera, de los años 70s, 80s y 90s, cosas que no me tocaron a mí porque yo soy de Selena, pero de Selena Gómez para acá, la otra no la conocí. No Quintanilla. La Quintanilla yo no la conocí. Y bueno, a partir de ahí comenzó mi obsesión por los cómics. Entonces, le estaba platicando hace rato que yo no sé de dónde sacaba dinero o si realmente pues era el dinero de la abuela o de lo que me daban por ahí y todo iba y me lo gastaba a los puestos de revistas para comprar cómics. ¿Tú coleccionas cómics? Sí, colecciono cómics. Bueno. Estabas platicándonos que tienes como 3 libreros de puros cómics. Sí, no, yo creo que tengo 4 libros de cómics y un baúl. Que es como otro librero 2. Que es como otro librero 2. Sí, realmente yo creo que sí podrían valer algunos algo, pero no me desharía de ellos. Pues. Tienen un valor más agregado que ni el dinero puede comprar. Ni el dinero puede comprar, pero si tú buscas, por ejemplo, te metes a... ¿Cómo se llama esta página de venta de cosas gringas? A eBay. Hay muchos que están muy bien valuados, ¿no? Sí. El tema de cómics. Ahorita de hecho, tenía que les quería preguntar, dentro de mi entrevista que hice para el día de hoy, eso precisamente de que si ustedes eran así de ñoños con este trip de tener productos de colección, ¿no? Cómics sí. o... Yo también, o sea, yo tengo un chingo de novela gráfica en inglés, español. Casi no soy de superhéroes, pero... Como clásicos. Pero me gusta mucho pues, la novela gráfica, cosas como que hablan de la vida cotidiana y cosas así, fanzines. Compro, pues siempre que voy como, no sé, a otra ciudad o algo, siempre busco tienditas así donde venden pues autopublicaciones y así. Y siempre me llevo algo así porque ¿Qué te quiero gusta tener... más como coleccionar entonces en ese aspecto?
Pues, como novelas gráficas de historias que me gustan, en específico, casi siempre veo como artistas en Instagram que Como quien, llama la alguien ahí atención. popular que creas que esté como... pues uno como aquel que todo el mundo conoce es Simon Hanselman, que es el que hace Megan Mug, que es como una brujita y su gato, que son marihuanos y así. Marihuana. Sí, pues sí, salen así valiendo verga. Es como la historia de una tapatía. Ah, sí. Ajá. Bueno, pero de allá no. Bueno, una local. Sí, pues lo chido es que yo creo que mucha gente se identifica con eso, porque no es un cómic pues, que sea de pura fantasía, o sea, es como... De hecho, es como algo parecido a tu trip, que es muy caricaturesco en realidad, pero son como los personajes que podríamos ser cualquier veintón, treintón, cuarentón Ajá, ándale. de contemporáneo, ¿no? Es como encontrarse mucho con muchas situaciones a las que la gente adulta de este tiempo, pues, tenemos, ¿no? A estar en la calle, a no aguantar de repente tanto a la gente. Medio emo el trip, poquito, oscuro. Sí, Pero Pues es sí. algo que todo el mundo nos pasa y pues haces como clip con algunas historias. Ahorita que ojeé rapidísimamente tu cómic, se me hizo como interesante. sí, eso que dices de emo, pues sí, yo sí me identifico con cosas así, medio emos. Que se llama Voice of Boomer, ¿no? Ajá, Sí, por ahí también se los vamos a dejar en la descripción del programa por si quieren echarle un ojito a su Instagram. Ahí tiene pues bastantes ilustraciones de lo que es el cómic que nos trajo por acá de muestra. ujú, sí. Oye, y dentro de todo este trip de los tesoros clavados entre los cómics, estabas a punto de decirnos como cuánto tenías ahí invertido de cómics. Pues Y ponle invertido, güey, lo que valen ahora los cómics que tienes ahí. Sí, la verdad es que sí hay, o sea, sí podría evaluar, sí podría, pues en caso de algún, no sé, que se estrellara un meteorito o realmente me dieran la pena, pues sí tendría que vender mi colección. De hecho, estaba pensando que incluso tengo de una época que no nos tocó a ninguno de nosotros, donde había cómics mexicanos también padres. Ah, no. Entonces, El Condorito. no, por ejemplo, había uno, yo no sé si Cristian lo conoce, creo que no, yo creo que ni Cristian lo conoce, que se llama Carmatrón y los Transformables. No, Carmatronics. Carmatrón y los Transformables, de un señor que se llama Oscar González, que fue muy famoso en el cómic aquí, que también me parece fue dibujante de fue dibujante de los Simpsons. Y fue un cómic mexicano muy famoso, que hablaba, era como una historia, haz de cuenta, tenía ya la tendencia del manga en aquel momento, o sea, del anime. En los 80s empieza como esa tendencia. Y el cómic empieza con una perspectiva, una historia de un chavo que empieza a meterse en el tema Kundalini en aquel entonces y empieza a juntar con robots gigantes. Era un rollo entre Transformers y anime místico que salía o llegaba a los puestos de periódicos en aquel momento, ¿no? Ya empezaba a haber como mucha tendencia de anime entre las caricaturas, la televisión y todo eso, ¿no? Desde los 80s. Desde los 80s. Y estamos, o sea, y fue un cómic muy exitoso, se vendía muy bien. O sea, yo creo que llegó al número 700, ponle tú, ¿no? Del cómic. Se vendían también cómics, obviamente, por los clásicos como sí, Condorito, Chileno, Capulina, El Santo, la familia Burrón ya es más vieja todavía, ¿no? Y había cómics también de Marvel sacados por otro tipo de editoriales, por Vid, y también cómics de DC en aquel momento que también llegaban acá. Pero fíjate que, bueno, una de las formas en que yo conocí a Cristian es precisamente porque dentro de Zapopan Lab, que es un laboratorio de innovación ciudadana, que es donde estás chambeando, que es donde chambeo aquí en Guadalajara, nosotros empezamos a generar una comunidad de industria del cómic. La verdad es que tenemos que en México, en Guadalajara, tenemos gente muy talentosa como Cristian, ¿no? Y realmente creo que tenemos mucha potencia para poder producir. Hay 3 industrias principales en el mundo, o sea, que sacan dinero alguna manera del cómic. Está la europea, que ya hablé del caso de novela gráfica, la americana con Marvel DC, y en este momento una de las industrias que prácticamente ha rebasado al cómic tanto europeo como americano es el manga, ¿no?
De hecho, ya se ve o se consume más manga en el mundo que cualquier otro cómic. ¿no? Y lo notas sobre todo en las generaciones mucho más jóvenes, de entre 15 y 25 años. O sea, están súper culturizados por costumbres ya como que vienen a través del manga y de la televisión y lo que ven, lo que consumen, ¿no? Las modas, los gustos de música y todo. Sí, pues hay varias editoriales que hacen como accesible a todo esto, como Kamite, que hace muchos de los mangas y cómics que están como en inglés o en otro idioma y los traducen al español. Entonces tú vas a la Friki Plaza o a Sammons y ahí tienen muchas cosas de Kamite, de lo que quieras. Sí, Entonces, es como el mercado accesible que se dio a través de estas empresas, ¿no? Sí. Y yo como consumidor de cómics, o sea, les quiero confesar que para mí la novela europea es como una delicia. El cómic gringo es como unas papitas, o sea, es realmente como unas películas de Netflix, o sea, te las vas a aventar muy a gusto. Pero lo que es el manga, realmente sí es un formato muy distinto y a mí todavía me cuesta. A lo mejor ahí sí se me nota la edad. De hecho, hace rato... Pero ustedes se les iba a preguntar si les gustaba el manga, o sea, es un cómic y ustedes también pues les gustan los cómics y todo eso, si les llega a gustar como el manga o sí, qué tipo o no. Pues es que hay ahorita que les diga... Mira, antes de que des esa respuesta, porque creo que no existe esa respuesta, güey. Yo había pensado en preguntarles la diferencia entre un cómic y un manga y luego dije, güey, es que no son lo mismo. O sea, no hay una diferencia porque no son lo mismo, ¿no? Son como productos similares tal vez porque pues es una narrativa gráfica, pero no es lo mismo, o sea... Sí, pues, no siento que sea lo mismo. Yo lo que quería preguntar era si te gustaba y si te gustaba cuáles eran. Simplemente es otro formato. Pues ahorita que les diga Cristian su opinión, yo tengo todavía problema porque, por ejemplo, el otro día me recomendaron uno que se llama Banana, no me acuerdo. ¿Un anime? En realidad yo lo empecé a leer, o sea, está obviamente, normalmente sale en formato manga, que es formato cómic, ¿no? Sale en formato anime o OVA, que son películas hechas en formato, no traigo manga ahorita, pero una de las cosas que me cuestan mucho es la narrativa a veces del propio manga, porque lo que sucede en un cómic, en un manga puede llegar a suceder, pues haz de cuenta que una página de un cómic podría ser a lo mejor un tomo de manga completo y 400 páginas. Entonces, donde tú dices, bueno, no está pasando nada. Y a veces me desespera un poco. Pero, obviamente, pues hay que saber leerlo. Es como tú dices, bueno, voy a ver como una pintura cubista, a ver cómo le encuentro la forma, etcétera, etcétera. Pero eso me desespera un poco del manga. Hay mangas muy buenos. Hay un autor que me gusta mucho de terror, que ahorita se los recomiendo. Pero me interesa. Pero yo tengo un problema muchas veces con toda la paja que de repente tienes que ves en el manga o en el anime. En el propio anime tú dices, oye, voy a ver Naruto, sí, pero te puedes cortar 500 capítulos de Naruto para realmente ir a la esencia de lo que está pasando, porque te puedes aventar, les digo, 500 que ¿Cuántos no pasa capítulos nada. son? Como 800 o algo así, ¿no? La otra vez estaba leyendo un dato de que era... Naruto. No sé, solo sé que One Piece son un chingo. Sí. Pero ahora sí que Cristian les dé su opinión, a mí todavía me interesa saber. Pues no soy tan fan del manga, pero empecé, por ejemplo, con los de Ranma. Cuando estaban en español, con esos empecé desde muy chiquito. Y pues me acuerdo que no me dejaban leerlos porque salían boobies y así. Mis hermanas lo veían y le decían a mi mamá así de que no lo dejes ver estas cosas. Y así. Sí, pero pues es como muy normal allá, ¿no? En la cultura oriental. Hablar de boobies y ser un poquito pelados con esas cosas, pues era como más normal en esa cultura. Ajá. Y pues me tripió que pues, los lees al revés, ¿no? Pues empiezas diferente y los lees Sí, el sí. orden también así como diferente. Entonces dije, está como interesante, ¿no? Y ya pues de más grande pues leí, ahorita que Gus dijo uno de terror, no sé si es Junjito. Ajá, ese está chido. También soy medio fan de él. Junjito es una historia, es un japonés. Ajá. ¿Es de escritor o es la
historia de un personaje? Sí, No. es como un autor, él hace como también todas sus historias, las dibuja y neta están bien detalladas, tiene muchísima técnica así con la tinta. También las historias están bien locas. Y ahorita pues como me aventé el anime de este Attack on Titan o Shingeki no Kyojin y ahorita de repente me leo como pues como la serie estaba como ahorita como en la última temporada, todavía no sale como lo más reciente. Hay cosas que me echo de repente del manga y también está chido. Pero no soy así de que super otaku y así. Pero sé, hay algunas cosas que me gustan, pues. Sí, como que mi estilo es más como de fanzines o ese tipo de novela gráfica que te mencionaba, como ese estilo. Oye, me surgió una duda bien cabrona. ¿El libro vaquero es un cómic? Sí. Yo sí lo considero. Ajá. Totalmente, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, es un cómic. En ese momento había también, es que hace mucho que no voy a un puesto mexicano, o sea, puesto de revistas como tal para ver si todavía existen. Yo sí, han de existir varios. Sí, debe de existir. Pero pues había cómics que eran como muy... Güey, bueno, eso es que de verdad podría ser uno de los cómics más exitosos de México, güey. Donde sea había... Los señores lo compraban como muy normal, ¿no? Pues sí, y de hecho, pues hay artistas muy buenos. De hecho, hay uno que sigo que hace como cosas bien peladas o bien violentas, pero dibuja súper bien. Y yo creo que pues es de lo que más se vende. Ya no está como la familia Burrón y eso que estaba antes. Y si no lo venden ya, seguramente fue de los últimos cómics en desaparecer, así como de la venta tan constante que llegaron a tener, ¿no? Ajá. sí, fíjense que acá en Comic Comuna hicimos nosotros trajimos a un conferencista, un historiador que se llama Jaime Cobian. Y Jaime está haciendo un trabajo acerca de la historia de los cómics en México. Y es muy interesante porque en algún momento México fue una potencia, así que tal cual, de industria creativa para toda Latinoamérica en estar exportando cómics. Exportaba cómics, obviamente, los que ustedes ya conocen del libro vaquero, la familia Burrón, etcétera. Pero también había un momento en que el copyright no existía, ¿no? Entonces, haz de cuenta que se fabricaban cómics de Batman y de Superman hechos en México, que México le valía un soberano sorbete pagarle los derechos a Estados Unidos. Es cuando nace esto de que le pongan el nombre de Bruno Díaz, Sí. de Ciudad Gótica. O sea, todos esos cambios fueron a partir de esto. Sí, haz de cuenta que tú podías sacar un cómic de Batman y ponerle en vez de Batman el hombre murciélago. Y entonces lo podías vender y no había ninguna bronca, ¿no? Porque no era Batman. Porque no era Batman. Y entonces se fabricaban todo ese tipo de cómics. Y México los vendía, los exportaba a toda Latinoamérica. También en aquel entonces había cómics muy famosos como Fantomás, como Calimán, que todavía son figuras. Me parece que todavía hay hasta una radio icónicas, totalmente, de Calimán. Sí. de Calimán, que eran personajes pues muy clásicos. Y pues México realmente era una potencia. Es algo que México me parece que todavía no ha reexplotado, no ha resurgido, porque tiene muchas narrativas muy interesantes. Imagínate una película de un cómic mexicano, güey. ¿Cuál sería? Pues ¿La familia Burrón? Pues a mí me Podría gustaría ser. ver a Fantomás, o me gustaría ver a Calimán. la verdad. Calimán. Así la familia Burrón, y es un elenco así como la de Nosotros los Nobles, ¿no? Porque mira, al santo Una ya lo hemos producción visto. así, güey, así de chapa. Sí, no sé. Al Yo- santo ya lo hemos visto, Ajá. a Capulina también lo hemos visto, pues ya no vamos a poder volver a ver más. Sí, ya. Se acabó Don Se Capulina. Oye, hace rato que nos platicaba Cristian de tus cómics favoritos. ¿Cuáles serían tus cómics favoritos, Panda? Híjole, es como complicado, pero... Porque sí sé que eres mega fan de un chingo de... Pero si me Productoras y si tal. me preguntas en... Pon tu top 5, pues. Va, sí, un top 5. El 1 es el más, o sea, el que... Pues el uno que estoy ahorita maravillado, pero si me no es lo mismo si me Comienza por el preguntan en cinco. 2022 que me preguntan hace 10 años o hace 20. Empieza por el menos, por el 5. Híjole, no, mejor voy a aventarme el 3 ahorita. Sí, O sea, sí. ahorita el 3 del 2022, por ejemplo.
Híjole, es que a lo mejor, ahorita les voy a mencionar 3. Uno sería, por ejemplo, el tercero sería Watchmen, de Alan Moore. Ujú. El Clásico. segundo sería Los Invisibles, de Grant Morrison. Y el primero ahorita que estoy realmente maravillado es El Incal, de Jodorowsky y Moebius. Son cómics, los dos últimos, el 3 y el 2, son cómics de 2 ingleses que son muy famosos ahorita en el mundo de no solamente ya del cómic, sino de la novela gráfica. ¿Hablas de Jodorowsky hijo o papá? O no, Jodorowsky ¿Esos papá es el Jodorowsky? primero. Ajá. Pero ahorita estoy mencionando a Alan Moore y a Grant Morrison, Ok. y que los dos son un poco brujos porque están metidos como en rollos simbólicos, místicos, etc. Esotéricos, también Jodorowsky lo está. Ajá. Pero Jodorowsky es muy interesante. Si pueden, tu audiencia buscar por ahí un documental, que es el documental de la película que nunca hizo Jodorowsky, que fue Dune. O sea, hay Dune se trató de hacer por Jodorowsky, y como no se lo dejaron hacer porque es una historia maravillosa, o sea, de cómo trató de hacer Dune, donde salía Dalí, Orson Welles, salía un montón de personalidades de su momento, pero como no puede hacer esa película, entonces decide plasmarla en un cómic y hacer El Incal, junto con Moebius, que pues era un artista emergente en aquel momento francés, y es de los mejores artistas ahorita surrealistas y que se conocen en la novela gráfica francesa, y es un gran cómic, ¿no? Que también habla como de temas místicos, un poco loco, pero me parecería que en este momento de mi vida pueden ser los 3, y en otro momento de mi vida pueden ser otros, no sé. Ujú. ¿Y los tuyos, tu top 3? Mi top 3 es que he leído muchos muy buenos, pero siempre que se me ocurre, siempre que me piden para recomendar, digo, pues cualquiera de Daniel Klaus, el de Paciencia o Patience. Tiene varios, Charles Burns, uno que se llama Black Hole. Pues siempre pienso en esos, pero tengo varios favoritos. Todos son como en nombres como en inglés. Pero pues he leído unos en español también chidos. No sé. Se te fueron los nombres. Pues nada más puedo pensar como en esos, pero ajá. En español no sé. Oigan, y como super fanáticos, más bien como pues gente dedicada de cierta manera al cómic, Ujú. ¿qué opinan del cine que ha salido de historias ¿Los clásicas de entre Marvel, DC? Yo soy Cine actual. un fan medio decepcionado a veces, Sí, como muchos me imagino. pero porque sí soy muy apegado al cómic. Exacto. Entonces, hay cosas que sí me gustan, hay cosas que no me han gustado. Por ejemplo, hubo mucha gente que se emocionó mucho con la serie de WandaVision. Para mí, o sea, como que no fue rara, fue padre, fue experimental, pero no explotaron algunas cosas interesantes que pudieron haber hecho. Ahorita me tiene un poco feliz ya el Caballero Luna, Moon Knight. Pero hay cosas a veces que no me gustan tanto, ¿no? Hay cosas que no me gustan demasiado, pero bueno, eso tiene que ver un poco con el apego. Si yo te puedo decir ahorita cuáles serían mis versiones favoritas en medios por ejemplo, de un cómic de Marvel, te diría que las series de Netflix de Daredevil, de Jessica Jones, Jessica Jones y de está Luke Cage, perrísima. También me parecen excepcionales, ¿no? Me gustan mucho. Están buenas. Sí, yo también me aventé. No me he aventado la de ¿cuál me dijiste primero? Daredevil, Daredevil, sí, no lo he visto. Jessica Jones y Luke Cage. Sí, y yo no sabía, pero entonces estas series en Netflix sí están más apegadas al cómic. Sí, o sea, es como un cómic, es de los superhéroes, porque también ahorita te va a platicar, que me gustaría que Cristian te platicara un poquito de por qué hay gente también que odia el cómics como mainstream de superhéroes, Uh-huh. como hay otro tipo de cómics, otro tipo de géneros que no solamente son los superhéroes en el cómic. Están un poco más metidos en el tema del héroe urbano, o sea, dentro de ahorita ustedes que se llaman arquetipo podcast, dentro de los arquetipos de los superhéroes, hay un arquetipo que es el héroe urbano, el héroe de calle, el yo reparto madrazos en mi barrio, y eso es parte de Daredevil, de Luke Cage, de Jessica Jones. Uh-huh. Por lo tanto, eran
digamos, héroes que eran un poco más fáciles de hacer, pero al mismo tiempo que tienen un cierto toque oscuro, que es interesante, ¿no? Ahora, no por oscuro... No, más real, tal Más vez. real. Eso será lo oscuro. Más. No oscuro, podría ser, digamos, un poco más, menos luminoso, o sea, menos, ¿cómo podemos llamar? Menos Lleno de blondie, gracia. Ajá. de lo que podría ser un superhéroe, ¿no? Sin embargo, no por oscuro es bueno. Por ejemplo, hay mucho tema en el caso de los fans de las películas que sacó Snyder, me parece que es Snyder, ¿no? De todos los cómics de DC, que hay mucha gente que no le gusta, aunque sean oscuras, porque siente que basándose en la oscuridad abusó un poco de ese tema, y en realidad pues son películas malas para algunos fans de DC, ¿no? Pero no sé. Ya me gustaría que Cristian les platicara un poquito por qué sí cómics de superhéroes o por qué no cómics de superhéroes. Pues por ejemplo, Watchmen, creo que pasa eso que dices, ¿no? Que a mí se me hizo mucho mejor como el cómic de Watchmen que la película, pero también la película es buena, pues es fiel y todo. Y pues creo que Watchmen es de los poquitos que me gustan como de superhéroes. Pero lo que no me gusta de la idea de los superhéroes es que tienen como muy opacado a todo lo demás, pues, ¿sabes? De que hay otros cómics que hablan de otras cosas y lo que más se consume es superhéroes. Y Pues es como lo más sensacionalista, ¿no? ajá. Y pues hay películas y la gente obviamente va a querer ver como el cómic de la película y así. Pero, o sea, como que a mí ya me enfado así de que siempre ver lo mismo. Hay algunas cosas de Por ejemplo, superhéroes. la película de Watchmen, ¿te gustó? Pues sí, o Está sea, chingona, ¿no? sí, A mí o yo sea. también estuve como... Me llenó el ojo y Ajá. no conocía mucho de The Watchmen, pero según yo sí agarró muchas cosas del cómic. Sí. Sí, pero cuando lees como el cómic está súper profundo, tiene un chingo de información. Es como darse un ayahuascazo, ¿no? Pues, porque son la como neta sí, con o sea. pedos bien existencialistas y profundos y como pensar en el que está bien, que está mal, todo, ¿no? Ajá, y pues es de superhéroes, pero no tiene ese cliché de superhéroe de salvar el mundo. Y tiene otra propuesta interesante, que no es como de lo mismo. Como vidas un poco más reales entre los personajes, Ajá. ¿no? Con un chingo de pedos más allá de lo que es ser un superhéroe o un antihéroe o lo que sea. Ajá, y eso es lo que sí me gustó. Sí, ¿no? Sí, está interesante. Es que probablemente pueden pensar el cómic de superhéroes, el cómic, digamos, un poco mainstream, porque yo considero que Watchmen no es este cómic más mainstream, como un poco como las películas gringas, ¿no? Es como un poco como las papitas, ¿no? Entonces algo que es muy fácil de consumir, que no te exige tanto, ¿no? O sea, yo a veces leo cómics como si viera una película, de esas películas que tú ves como para estar como bien, ¿sabes? Como si vieras la risa de Dominguera. vacaciones, no sé. Ujú. No es un cómic que te exige mucho, que te mueve muchas cosas, ¿no? Y hay cómics que sí te mueven y que te llevan pues a otro tipo de estados, no sé. Sí, pues Ujú. tal cual una novela gráfica intensa, ¿no? Ujú. Yo le decía a Christian, hablando por ejemplo de Los Invisibles, de Grant Morrison, que no era un cómic, o sea, es un cómic que habla muchas cuestiones muy existenciales, pero a la vez místicas, pero no es un cómic con el que te la vayas a pasar bien. O sea, en realidad sí te va a tripear no una, sino 20 veces. Y te lleva a un estado de tensión, o sea, igual que te podría llevar una película, ¿no? Entonces, no es un cómic con el que te la pases bien, sin embargo, te exige mucho y te revuelve muchas cosas, ¿no? Ujú. ¿Cuál dijiste? Los Invisibles de Grant Morrison, ¿no? Es de los que dijiste que son tus favoritos, ¿no? Ajá. Entonces, hay todo tipo de cómics para todo tipo de personas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, una de las cosas que notamos ahorita en Guadalajara, caso de Christian, de Voice of Boomer, caso de Panelismo, pues es también un cómic urbano muy interesante también, ¿no? Que ustedes decían que era pues emo, pero No, yo lo también como... Puedes decir, no es que... No, está bien. O sea, Yo por mí está chido, me No, gusta que está sea. chido. Oye, pero ¿en qué te basas? Que, o sea, ya sé que pues es como una situación, son situaciones que a cualquiera le pueden pasar, pero ¿cómo es que decides tú empezar a construir una historia? Pues
casi a veces me baso como en sueños, principalmente, sueños que me gustaron. Este de hecho es como de un sueño Órale. que tuve, pero ya escribí como la base y ya le agregué como otros elementos que no pasaban en el sueño, pero para que la narrativa pues tuviera sentido, porque normalmente mis sueños no tienen como sentido, pues, pero casi siempre es sueños, cosas que me pasan o cosas de las que quiero hablar, ¿no? Y sí les meto un poco de fantasía y humor absurdo, que a mí es lo que me gusta, cosas absurdas. Sí, tal cual un sueño, ¿no? Ajá. Órale. Sí, sí está y muy si influenciado por queremos, los sueños. si a alguien le interesa como conocer tus historietas en Instagram, ¿hay alguna liga que nos mande a alguna parte o conocer físicamente también se pueden conseguir? Casi, sí, que tengo como algunas historias breves ahí, pero ahorita lo que estoy haciendo es como mover pues estos, yo los vendo pues en mi Instagram, si ¿Te alguien puedes escribir, oye, véndeme Ajá. un cómic? Si a alguien le interesa me manda un DM o también tengo en Ricos Jugos, que por cierto el 30 de abril va a tener un evento para que lo voy a estar presentando ahí. Vamos a estar Este ahí. 30 de abril. Ajá. Aquí estamos hoy a 20 y tantos. Oh, güey, pues sale. Como la próxima semana, ¿no? Más o Sí, el menos. próximo fin de semana. Ahí por si quieren ir, ahí pues ahí lo pueden conseguir o echarse una vuelta cuando quieran. ¿Qué es coctelito? ¿Vas a presentar específicamente sobre Sí, el ahí cómic? pues de hecho ahí se venden varios fanzines, muchas historias de muchas personas de México que también están haciendo como lo mismo. Se me hace un espacio muy interesante que pues muchas personas deberían conocer y ir a cotorrear, está súper a gusto. Sí, por si en casa no tienen planes para ese día y dejen de ver Netflix y rascarse la barriga, salgan de casa. Ujú. Es una buena actividad cultural. Sí, de hecho, y pues nos vamos a juntar ahí para... Yo nada más voy a ahí tener el cómic y si a alguien le interesa, pues así. Pero nos vamos a juntar ahí para cotorrear, dibujar. Voy a llevar dulcecitos porque el tema de este cómic es como de dulces. ¿Con drogas? No, Ah, o sea, ojalá oye, porque sí, tus personajes son medio pachecos. Eso me imagino. Sí, y de hecho, pues sí es como, no es la intención de que es de drogas, pero sí va como por ahí que jugar con eso, ¿no? Como que parece que es eso. Pero mientras se desarrolla la historia vas notando de que, oh, esto tiene como un origen, ¿no? Y sí, pues Es con como eso- la referencia. Ah, no. es como referencia, pero es un trip como espacial. Ya. Ajá, como Solo loco. de sueños y... Tienes varios como cómics, fuera. ¿no? Ya. Por Sí. ejemplo, aquí tienes ¿cuántos? 1, 2, Como, 3, ¿no? ajá, 4. De hecho, hay uno que es como de historias y uno que es bastante como dramático. Ajá. A mí hay una historia que me gusta mucho de Voice of Boomer. Es un extraterrestre, ¿no? Que se mete Sí, ahí está. adentro. Es que no me acuerdo si se mete adentro de la vejiga de alguien. No, ya sé cuál. Es un extraterrestre que ¿Es llega. una historia de Cristian? De Christian, sí. Es un extraterrestre que llega. No recuerdo muy bien qué pasa, pero. pero sé que tiene como un. O sea, se le mete a alguien adentro, ¿no? Sí. Sí, es un cómic que empecé pues como webcómic. Ahí está en Instagram y no sé si conozcan la plataforma esta Webtoon, donde hay como pues varios webcomics. Y ahí está completo, de hecho, si lo quieren checar. Se llama Plague Spreader. Está en inglés, pero pues estaba pensando sacarlo como en español. Porque este cómic lo empecé como en la pandemia y era cuando estaba como en Estados Unidos, entonces allá lo empecé y pues lo terminé ya regresando acá, pero pues ya lo terminé en inglés. Entonces, pues próximamente yo creo que lo voy a sacar en español, se va a llamar como El Esparce Plagas, que es como básicamente la traducción de Plague Spreader. Y sí, pues se trata como de un virus acá extraterrestre, que de hecho tiene como que ver con Sour Weekend o Fin de Agridulce. Es como parte del mismo universo. Sí, Oh, qué chido. sí, de hecho. Y sí tengo varias historias, pero impreso, pues así de autopublicación, pues tengo como esto. Y pues es lo que he estado como tratando de hacer, como publicar con una editorial
y sacar pues todas mis historias porque de verdad sí tengo un buen. Pero aquí en México sí está como difícil y es lo que muchos Allá en artistas... California fue más fácil promover ese cómic. Sí y no. O sea que está cabrón en todas partes. Yo creo que en Estados Unidos está Es bien menos. porque la gente sí lo paga, pues, o sea, Consume con mayor Consume facilidad local. el cómic. sí, hay mucho consumo local y Allá sí hay una cultura por el cómic cabroncísima, ¿no? sí, los Todavía. gringos gastan a lo estúpido, la verdad. Entonces compran lo que sea. Y y pues aquí el problema es que pues lo que publican es como, pues sí, lo que ya vende, o sea, y lo que he estado viendo es que sí, muchos artistas hemos estado como batallando, ¿no? De que nos publiquen. Ahorita estaba leyendo un cómic de hecho en Ricos Jugos, de un chico que trata eso, ajá, de que también quería como publicar y se le hizo muy difícil y dijo, ¿sabes qué? Pues lo publico yo solo y ahí tiene como su historietita. Y eso es lo que muchos hemos hecho, pues, autopublicarnos, sacar como estas cosas que pues igual nos cuestan. Sí, pues estar activos, estar Ajá. chambeando. Creo que eso es como en el mundo del arte súper importante. Que a veces a lo mejor no estás trabajando para una agencia, una galería, ¿no? Una productora, lo que sea, Ajá. pero pues tampoco va a llegar así nada más porque estudiaste arte o estudiaste lo que sea, ¿no? Es Ujú. como estar como en constante trabajo, aunque Sí. no se gane, desgraciadamente. Así funciona esto. Pues sí, nosotros, digamos, una de las cosas por las que fundamos Comic Común es para ver también cómo podemos impulsar esto, ¿no? En México hay mucho talento y también hay un gran mercado de consumidores de contenido. Es curioso que en México, por ejemplo, ustedes pueden notarlo en el propio cine, ¿no? O sea, nosotros somos grandes consumidores del cine gringo, o sea, de 10 películas que hay en cartelera, 8 son gringas. Y probablemente, pues a lo mejor una es inglesa y otra a lo mejor es mexicana, no Ajá. sabemos, ¿no? Sí, es muy poco cine mexicano. Y esto representa representa a México como un gran mercado de consumo de contenido, ¿sí? De todo tipo. Entonces, es muy interesante que México no se autoconsuma a sí mismo en todo tipo de temas, desde el cómic, el cine, la música, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay algo que hacer para trabajar sobre narrativas, pero también trabajar sobre industria, para también que podamos autoconsumir, ¿no? Porque muchas de las historias que la gente podría estar buscando en un espejo gringo, que a lo mejor a veces es hasta irreal, podría verlas o podría encontrarlas también en el mundo del cómic o del fanzine, ¿no? Entonces aquí hay un trabajo también cultural, trabajo de audiencias que hay que construir para presentar esta posibilidad. Yo le decía a Kristen el otro día que estábamos platicando que probablemente a lo mejor una publicación que se pareciera más a un conjunto de fanzines. Yo me acordaba mucho, por ejemplo, de una revista gringa que era muy famosa, que fue muy famosa, llamada Mad. Yo no sé si ustedes conocieron, que tenía como, que hacía una crítica, primero a veces social, política, pero también tenía un montón de artistas y comiqueros que en su momento fueron muy famosos. Sergio Aragones, Spy vs. Spy, que era también un cómic muy, muy chistoso de dos espías que se la pasaban peleándose. Y tenía también cómics muy bizarros, ¿no? O sea, había de todo y todo el mundo la compraba porque pues era una revista clásica estadounidense donde salió un montón de autores, ¿no? Había revistas también recopilatorias de ciencia ficción o hasta erotismo, como el caso de Heavy Metal, ¿no? Que es a veces, es gringa, ¿no, Cristian? Heavy Metal. Según yo sí. Es gringa Heavy Metal, entonces quizá un recopilatorio podría funcionar en este momento para muchos fanzines y también para ver cómo se le puede dar continuidad. Muchas veces el cómic gringo se vende mucho porque es como las series, haz de cuenta que tiene una continuidad, como una serie que de repente dices, oye, pero ya van en Stranger Things 5, pero ¿por qué sacan las 6, no? Y es como la narrativa esta de continuidad que vende, entonces muchas veces a lo mejor hay posibilidad también de generar una cierta narrativa de continuidad para el cómic mexicano, o a lo mejor no, o sea, se quiere quedar como experimental, pero hay que buscar también el medio de poder producir y que también esto sea un negocio para sus creadores, ¿no? Sí, sí, sobre todo, ¿no? Que ya haya una remuneración justa Así es. y adecuada. Yo creo que ahí va, o sea,
está creciendo. Por ejemplo, lo que están haciendo de Casa del Autor de Zapopan y muchos pues, pues, ricos jugos que pues, apoya como artistas independientes. Hay varias cosas así que están en crecimiento y eso es bueno, pues sí se necesita mucho más. Sí, que sí se está moviendo de alguna manera, Ujú. promover este tipo de actividad. Así es, piensen ustedes que es como un poco, si tú hablas de cualquier otro tipo de industria, hablas de industria tecnológica y dices, oye, pues tienes las personas que saben, ¿no? O sea, las personas que hacen aplicaciones o que hacen software, pero como siempre México ha tenido fuga de cerebros, entonces dices, oye, pues ¿a dónde se van a trabajar esas personas? Pues esas empresas extranjeras, ¿no? Porque no hay una industria local. Ujú. Entonces aquí lo que hay que producir es la infraestructura para una industria local, porque también tenemos fuga de cerebros. Es ¿Qué decir, sería como generar una especie de productora? poder generar desde editoriales, pero también volver un poco al mercado de los cómics, porque creo que se ha dejado de vender el cómic. Si fuéramos en el tiempo hace 30 años, iríamos a lo mejor a los lugares donde se vendían periódicos, todo, y vas a encontrar muchísimos cómics mexicanos, ¿no? Pero si vas en este momento en 2022, ya no vas a encontrar prácticamente, primero ya no vas a encontrar este tipo de lugares, porque el periódico cada vez se vende menos, ¿no? Sí. Sí. Pero tampoco vas a encontrar tampoco mucho cómic mexicano. Vas a encontrar editoriales que te traen pues cómic manga, cómic gringo, ¿sí? En lugares como Sambors, ¿no? Entonces, aquí hay que ver cómo le haces para distribuir y que llegue. Hay mucha gente que de repente se ha cansado y dice, no, pues ya la distribución es por web, por internet. Puede ser, por ejemplo, en este momento Marvel está experimentando. Hay que también ver las transnacionales, qué es lo que están haciendo. Marvel está experimentando con cómics que se leen en el celular. Y en vez de leerse como se mueve un cómic normalmente de izquierda a derecha o como el manga de derecha a izquierda, se leen de arriba hacia abajo, ¿no? Y ¿qué está haciendo también Marvel? Su plataforma, está desarrollando una plataforma de suscripción. Igual que Netflix, donde tú puedes leerte todos los cómics de Marvel que salieron. Como en Script, línea. como esta página de Script, que es como de libros, Así todo, es. un chingo de editoriales. O sea, todo el contenido que te puedas ver. Es una estrategia que se llama suscripción de librería. O sea, todo lo que te puedas comer, Súper cool. lo tenemos aquí. Pero ahora, ¿cómo le hacemos para poder impulsar, en este caso, a los incipientes mexicanos, ¿no? Que calidad y creatividad siempre ha habido, ¿no? Wow, tengo una duda yo entonces, o sea, si llega a pasar eso o pasa eso, los cómics como más viejitos o que tienen como mucho valor, ¿perdería algún valor eso? ¿O No. No, es que no es lo mismo, ahorita Cristian les platica también, una edición digital a una edición impresa. La edición impresa vale, ¿no? Es como si dices ahorita también, por ejemplo, si te metes a eBay y ves los juegos de 8 bits, van a costar muchísimo. Pero tú los juegos de 8 bits los puedes descargar en un emulador. Entonces, lo que vale es el formato físico. Sí, el original. El original. que fue creado en cierta época, o sea, ciertos materiales, también es como... Así es. Sí, lo raro, lo fácil, lo difícil de conseguir, eso le da también como valor. Se vuelven objetos de colección, Ajá. totalmente. Así es. Entonces, digamos, hay una valía por tenerlo físico, ¿no? Y eso le pasa a cualquier tipo de industria creativa. Por ejemplo, tú puedes escuchar en Spotify, pues todo el disco de Rosalía, pero te llega el vinil de Rosalía y el vinil de Rosalía te cuesta, ¿no? Claro. Entonces, aquí digamos, hay oportunidad, simplemente hay que desarrollar también un mercado de consumo, ¿sí? Y finalmente también hay que a veces seguir tendencias un poco, ¿no? Por ejemplo, ahorita la gran tendencia, que es el manga, pues ha influenciado prácticamente incluso hasta el cómic gringo. Y hay mucha gente... Sí, pues, empezó a influenciada tomar por- como muchos rasgos de la manga, ¿no? Incluso las caricaturas actuales que de los gringos son muy, muy similares, como en los ojos grandes, cosillas, detalles que tienen de influencia japonesa o china. Así es. Entonces, pues bueno, hay que agarrar tendencias, pero también ser auténticos, ¿no? Con eso. No, y aparte es un proceso, supongo que súper normal, ¿no? Que al final este tipo de actividades o de arte pues empieza a agarrar como tendencias de todas partes, Ujú. se van creando mezcolanzas como en la música y como en todo, ¿no?
A mí me gustaría, por ejemplo, ahorita preguntarle a Cristian cuál es su top 5, pero de gente que hace cómics en México. Uf. Sí, hay varios, pero tendría No los que, digas en orden para que no se sientan si escuchan el podcast. Sí, sí, está bien. tendría que checarlos en Instagram porque hay muchos que siempre he querido como mencionar y Se te olvidan. se me olvidan y de una vez los voy a checar. Pero primero, pues, Inés Estrada es muy buena. Pues publicó en Fantagraphics, una editorial chida de Estados Unidos. Abraham Díaz en Instagram está como taco de mierda. Es muy bueno. Panelismo, claro. ¿Así se llama el cómic, Taco de Mierda? No, así se llama su usuario en Instagram. Panelismo, hay un artista que seguía también en Instagram, pero creo que ya no tiene redes, se llama Urbano Mata, también es bueno. Y hace poco conseguí un cómic de este artista que se llama Juan E. Chongin en Instagram y tiene como un cómic bien chido como de narcos, pero le mete un poco de fantasía y está chido. ¿Cómo qué tipo de fantasía es? O sea, ejemplos. Como que es de un narco como que se tripea con el chupacabras. Resumido, básicamente. Ok. Pero está muy chido. Creo que lo pueden conseguir ahí también en Ricos Jugos. Órale. Y definitivamente pues chequen en todos esos artistas. Todos tienen como algo interesante. Pues deberías de pasarme los links para dejárselos acá a la gente. Sí. Que conozca un poco más porque la Más verdad... bien que conozca el lugar, ¿no? También de Ricos Jugos dices que se llama. Sí. Sí, el lugar y los cómics. Ajá, sí. Porque yo estoy así... Yo conozco de cómics, pero lo más comercial de lo comercial, ¿no? Que Batman, que X-Men, eso, pero no estoy tan metido al mundo del cómic. Y estaría interesante pues conocer un poquito más por lo menos de lo local o lo nacional. Pues lo bueno es que mucho del cómic mexicano está pasando también a Instagram, o sea, como el caso de Cristian. Yo incluso le recomendaría, además de los que mencionó Cristian, a Manchón Monero, qué chido. Que es muy interesante también ahorita que dijo de un narco que se tripeaba por el chupacabras, es muy también de Manchón Monero. De repente tiene o saca cosas como media random que tienen que ver con México, ¿no? O sea, por ejemplo, una batalla que hay de un elotero que de repente agarra la tapa de los elotes y empieza a degollar gente, ¿no? O no sé, hay uno que se llama MKTZZ, MKTZZ, que está bien loco, que de repente también tiene como mini historias, medias tontas a veces, pero pues están muy simpáticas, ¿no? Donde de repente, por ejemplo, hay una historia de un niño y una cochinilla, o de un tanque que va a jurarle lealtad a López Obrador. Son cosas bizarras, pero simpáticas, también de los cómics mexicanos. ¿no? Sí, muy O sea, mexicanos. Qué chido está eso. Órale. y- Sí, pues puros temas mexicanos. Y muchos los encuentran en Ricos Jugos, que ahorita les platica Cristian qué es Ricos Jugos. ¿Qué es Ricos Jugos? Es una tienda de cómics. Pues sí, pues puedes pedir como sándwiches, licuados, jugos. Hoy pedí un vegancito, estuvo bueno, un O sea, gansito pero ¿Ricos vegano. Jugos qué es? Es un lugar de comida donde venden. Ajá, es eso y venden, pues sí, autopublicaciones, cómics, prints, pues Es un arte. café que tiene un espacio como para lectura de cómic, venta de cómic. Ajá, como autopublicaciones, y sí, a veces hacen como eventos. ¿Y en dónde está Ricos Jugos? Está como ¿cómo se llama? Ahorita te checo la dirección. La última vez que yo los visité estaban por Libertad, por la calle Ajá. Libertad, por la calle Libertad. Están cerca de ese mercado que está por ahí, ¿cómo se llama? Ese lugar de cómics famosísimo aquí en Guadalajara que estaba en La Paz, media cuadra de Chapultepec, todavía existe, ¿verdad? Sí, pero está en otro lado, se llama Fantástico. Ah, Fantástico es cierto, creo que ahí Comics. luego se hizo ahora un restaurante, algo así. Sí, ¿Es ahí? Sí. Pues dice que está en Prisciliano Sánchez, 1045, en Guadalajara. Ah, está súper cerquita.
Aquí en el centro, básicamente. Vale la pena echarse su jugo y visitarlo. Órale, pues estaría chido también que me pasaran todas estas ligas de estos lugares y demás, para si la gente que le interese más como conocer de más artistas y más productos nacionales, pues se echen una vuelta por ahí, ¿no? Así es, si quiere divertirse, pues váyase a un Sambors, compre cómic mainstream gringo. Luego están estas tiendas como de Fantástico, ¿no? Donde va a encontrar cómic más especializado, pero si realmente quiere pasar a otro nivel, vaya a Ricos Jugos, ¿no? Sí. O ahí. también en Nimia también hay cosas interesantes. ¿Qué es Nimia? Nimia es una tienda que también como de... Tienen también cómics, prints, como cerámica, cositas así. Y tienen también como tienen libros de esta editorial de Fulgencia Pimentel, que también trae cómic gringo, pero lo hacen en español. Y tienen cosas interesantes. Ahí compré uno de Daniel Klaus que se llama Paciencia y está muy chido. Ahí tienen ese libro y de verdad lo recomiendo mucho. Así que lo compren y Se antoja. le den una leidita. Ok. ¿Es un cómic también entonces? ¿O un libro? Sí, una novela gráfica, Ok. como un librote así grueso. Sí, la última novela gráfica que leí fue la de Filosofía para principiantes, güey. Ajá. Sí, sería una novela gráfica totalmente, ¿no? Sí, hay de repente Histórica. libros que pasan al formato de viñetas para poder... El otro día estaba escuchando a alguien que decía que a diferencia del libro, o sea, los cómics o las novelas gráficas o las viñetas no te dan miedo. O sea, tú de repente dices, hay un libro muy raro y te da como mucho miedo entrar a ese mundo. O sea, hay como muchas barreras. En cambio, una viñeta te llama inmediatamente a que la vayas a leer, ¿no? Entonces hay muchos libros incluso que pasan a formato cómic. El otro día estaba viendo de muy famoso de historia, que es Homo Deus, el libro de este señor judío que escribe acerca de historia del hombre, y pues lo pasaron completamente a cómic, ¿no? Y pues fue una buena decisión. También estaba viendo que dentro de lo comercial acaban de empezar el universo del Avatar, del Maestro Aire, después de que se terminaron las 4 o 3 temporadas. No recuerdo, creo que son 3. 3 o 4. Sí, ¿no? Creo que son 3. Decidieron crear todo un universo detrás, que ya así como darle más historia al pasado y al futuro. Está interesante. Pues sí es, digamos... Cri con el Avatar, ¿no? No, bueno, está bien con el Avatar, ¿no? Es que fíjate, yo tengo por ejemplo un grupo de amigos que son más fans obviamente del anime, y diario hay peleas acerca de cuál es el anime que tiene más paja, ¿no? Entonces diario ganan a Naruto, así de que no, o sea, hasta hay como gente que se toma la molestia como curadoras de que ven todo Naruto y ya te dicen, pues puedes ver el capítulo 425 y te pasas al 576 y así, ¿no? Pero el tema con el manga y el anime japonés es ese, pero encuentras como cosas también bien formateadas en la cuestión narrativa. Simplemente es un poco más lento, hablan como sentadas. ¿Lo del Avatar es anime o es manga? ¿En qué entraría ahí? ¿Sería anime? Es que, a ver, el manga es la edición impresa, ¿sí? Okay. Y de un manga puede salir un anime, ¿sí? Y un anime puede ser una serie de anime, puede ser un OVA, que es una película de baja producción, o puede ser una gran película, ¿no? Por ejemplo, el caso de Evangelion, pues hay OVAs, está la serie animada, está el cómic, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, nada más cambian los formatos, básicamente. Así es. Sí, es una manera más de llevar la historia. Así un es. canal diferente, ¿no? Pero digamos que Japón en los últimos años pues ha tenido una gran... Eso es también interesante, a través del cómic, de la novela gráfica o del manga, hay un cierto poder blando que ejercen algunos países, ¿no? Entonces también obviamente sí ha habido también una prevalecencia del cómic americano, ha sido también una influencia gringa de poder sobre otros países. Órale, sí, pues es Sí, es una otras transmisión cultural, es como nacionalidades. una dominación cultural, se le llama también poder blando, es como... Que es lo mismo que decíamos al principio con el anime y con las mangas, ¿no? De que la Ujú. gente más joven tiene como muchas tendencias más apegadas a
modas orientales en cuanto a música, lo que consume visualmente, incluso hasta cómo se visten, ¿no? Claro, sí. O sea, es una dominancia. Hay, por ejemplo, digo esto fuera de contexto del cómic que estamos hablando, desde los grupos coreanos en este momento, ¿no? Y cómo finalmente todos también responden a veces a planes también financiados hasta por los propios gobiernos. Sí, yo podría parecer influenciado por el K-pop, pero no se trata de eso. Estoy más influenciado por el post-punk. Okay, muy bien, salud, No, Flori. así por eso mi cabello es blanco, no crean que soy tan joven. Sí. Señores, pues la verdad muchísimas gracias que se hayan dado la vuelta aquí a podcast, a su espacio que es Arquetipo. Y pues ojalá que pronto sepamos más de ustedes. Si sacas algún proyecto por ahí, compártenoslos para ponerlo en una página de Facebook. Y si se puede, ¿no? Por ese medio. Sí, con gusto. Y pues compartirlo para que la gente conozca más de tu chamba. Y también pues gracias por traer tanto material. Si ustedes estuvieran por aquí, pues bueno, en un ratito les voy a pasar por ahí un video que grabé mientras estábamos para que vean todos los cómics que nos trajo el Una Panda muestra. de sus favoritos. Igual, ojalá tengamos pronto un formato visual como para que nos explicara cada uno de ellos, Sí, ¿no? sí, pues sí. Que nos trajo unos tesoritos. Y también para que recuerden que les vamos a dejar las ligas donde van a poder encontrar las redes sociales de Cristian y de Gustavo, y también así como de Ricos Jugos y de pues todo lo que platicamos hace rato. También estaba pendiente algo que me ibas a mandar de Mundo Zarra, una Mundo animación. Exactamente. Sí, porque te digo que busqué algo así rápido y encontré nada más unas cosas medio bizarras, pero no estaba muy seguro de que sea eso. Entonces, para que tampoco les quede la duda a ustedes. Y pues, señores, muchísimas gracias. No, pues gracias por invitar. Gracias, chicos. Salud y pluribus y consuma cómic local. Sí, viva México, hay mucho Fanzines. talento en todos los ámbitos artísticos, pero el cómic está chingón también. Gracias, Uriel. Gracias a ustedes Gracias. por pues, compartir esto también. Chao, chao. Nos vemos. Chao, Esto fue hasta Arquetipo luego. Podcast. Hasta la próxima. Adiós. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Arquetipo Podcast.